Bien, buenas noches. Vamos esta noche a presentar un nuevo bot que se llama Paradise. Es un bot bastante bueno. Eh, el bot Paradise es un bot muy sencillo, pero es poderoso en el sentido de que, aunque no lo crean, he probado este bot con $5 y ha sido eficiente. He podido multiplicar una cuenta de $5 hasta 8 veces. O sea, eso quiere decir que llevamos una cuenta de $5 hasta $40. Eso ha sido bastante efectivo y a mí me ha gustado. No quiere decir de que el bot sea infalible, el bot puede fallar, pero si nosotros hacemos los análisis respectivos, el bot tiene mayor probabilidad. ¿Sí? Como siempre le digo, pues vámonos a Binary. Vamos a la cuenta de Binary para mostrarle cómo vamos a colocar el gráfico. Está tardando en cargar la página. Ok. Bien. Vamos a la pestaña de operar, vamos a Smart Trader. Vamos a seleccionar en este caso la plataforma que nos va a proporcionar el gráfico que yo utilizo en Paradise, específicamente el índice de volatilidad 100. Podría ser encima o abajo, lo que nos interesa es el gráfico donde podamos ver los dígitos. Y nos vamos para acá, bien sea gráfico, para ver si hay movimiento, que es solamente alguna confirmación, si el gráfico no está en movimiento o el gráfico se está parando mucho, no está corriendo. Aquí vemos que se mueve, se mueve, se mueve. Si bien, No se ve el gráfico. Está parada la pantalla. Perdón. ¿Nadie ve el gráfico? No se ve el gráfico. Se ve la parte de Binary Bot. Bien, vámonos al gráfico. Vamos, pero estoy compartiendo la pantalla completa. ¿Se ve el gráfico? Allí sí. Bueno, qué pena. Entonces, vemos nada más el gráfico que tenga movimiento. Hay un movimiento bajista relativamente fuerte. Fíjense, esos tirones nos convienen a nosotros, por lo tanto, pues, nos vamos después a la parte de dígito. Y bien, a diferencia del bot anterior, a nosotros nos conviene ahora en este bot es que no salga ni el 8 ni el 9. Entonces, el bot Hazard, nosotros queríamos que el 8 y el 9 salieran. Aquí no, aquí tenemos que ligar en este caso que esto esté muy bajo. Yo, por lo general, acciono el bot Paradise cuando esto está en 8, 6, 8, 6 o inferior. Si está por encima de 10, no lo acciono. Y si esto está en movimiento, pues en este caso el menor debería ser el 9 o el menor debería ser el 8. Si el rojo está de este lado, yo lo acciono. ¿Okay? El bot Paradise se acciona con el número 8, pero es el número 9 el que más me puede complicar. Sin embargo, si el 8 está saliendo mucho, me confirma si me están escuchando que dicen que no hay audio. Sí, se escucha. Perfecto, seguimos. Si aquí está en rojo, yo entro. Perfecto. Si está en rojo, el 8 no me interesa tanto que esté en rojo. Me interesa que esté bajo, pero no me interesa que esté en rojo. Quien me interesa con el Paradise que esté en rojo es el 9. ¿Hay menos entradas? Sí hay menos entradas porque estoy buscando esta, pero yo puedo entrar a riesgo si esto está por debajo del 10% ambas. Sin embargo, para efecto de este video y no esperar que la entrada perfecta, le estoy diciendo cuáles son las entradas perfectas, pues nosotros vamos a accionar, en este caso el bot. ¿Ok? Cargamos el bot Paradise o nuevamente. No tocamos absolutamente nada. ¿Qué es lo que vamos a tocar? Lo que queremos ganar. Vamos a ponerle, si es una cuenta de $5, vamos a ganar 2.5. ¿Ok? Solamente este bot está diseñado para hacer nada más 2 martingalas. ¿Por qué? Porque 2 martingalas nos consumiría los $5. Y si estamos en ganancia, pues 2 martingalas nos quedaría todavía dinero para seguir trabajando con este bot. No tocamos más nada.
no deberíamos tocar más nada. Entonces, arrancamos el bot sin análisis. Acuérdense que no hemos analizado, pero la idea es que podamos analizarlo. ¿Qué vamos a esperar? Que acá salga el número 8 para que se accione el bot a la compra. Este es un bot de dígito. Les recuerdo que es un bot de dígito. Esperamos que el número 8. Y bueno, aquí vamos a ir a pasos lentos, pero seguros en teoría. Fíjense que está todavía alto el 9. No estoy muy seguro de entrar así, pero bueno, vamos para el centro. Aquí está saliendo el 9, eso no nos conviene. Y aparentemente cuando hay así movimientos continuos, es que el gráfico no se está moviendo mucho, pero si hay movimiento de diferentes números, eso nos conviene a nosotros. Fíjense que el gráfico está lento porque está repitiendo números. Mire. Ya está bajo 8, ya está en rojo. Bueno, el 8 no tanto, el 9 es el que más 9, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque el 8, cuando él sale, que tiene que salir, él hace la operación y y si vuelve a salir el 8, evidentemente la pierdo, y si vuelve a salir, o si sale el 9, evidentemente la pierdo, pero tengo muchas más probabilidades de ganar. ¿Por qué? Porque tengo del 0 al 7 de poder ganar. Este es un bot como que va un poquito lento, pero seguro. Esperemos que salga el 8, porque hasta ahora no ha salido, debe estar muy bajo el 8 en la gráfica. De hecho, dice que está en 9. Ah, mire, no lo hemos cambiado. Yo tengo mi gráfica, ¿ustedes la están viendo bien? Sí, está así, no la tiene 50, Juan. Mire, aquí sí, no la tengo a 50, la voy a cambiar. Voy a volver a entrar, voy a dejar correr el bot y voy a volver a entrar con la gráfica de Binary porque se me quedó tranquila. Fíjense que aquí hizo una operación, ya ganó, aquí salió el 8, vean, y salió el 8 acá, se pierde, y él hace un martingala. Y si ese martingala se pierde, indudablemente no podemos continuar con el bot. Pero no estoy viendo la gráfica y no sé qué salió. Entonces voy a cambiar esto. Y me disculpan. Y yo lo coloco a 50. Me sirve más de 50. Yo lo estaba viendo en 100. Fíjense que el 8 y el no está saliendo casi. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que hizo el bot porque lo dejamos correr. Ah, qué pena. Vamos a sacar esto de acá. Lo dejamos correr. Fíjense que él gana siempre el martingala. Comúnmente no lo pierde. Comúnmente. Si lo llegase a perder, pues entonces ya sería algo muy garrafal para nosotros. Pero lo máximo que he visto este bot, y aquí le voy a hacer un comentario. Yo hice una locura. Dije, voy a arriesgar $5 con este bot a ver hasta cuánto gana. Este bot con $5 pudo ganar $400. Eso ¿400? es, sí, insólito, totalmente insólito. Cuando ganó los $400, entonces él me pudo hacer 3 martingalas. Y es allí donde, claro, yo tenía dinero suficiente como para cubrir los martingalas, pero yo no quiero un bot. Aquí salió el 8, aquí se acciona y se ganó esta operación. Pero, o sea, yo no quería el bot para probarlo a que me hiciera los martingalas. ¿Por qué? Porque yo lo dejé correr sin analizar gráfica. Yo no quiero que ustedes, yo no quiero que usted corra los bots sin analizar gráfica porque se reducen las probabilidades. Tampoco vaya a cometer la locura y decir, bueno, si el profe Juan Carlos corrió el bot y de $5 se hizo, aquí salió el 8 otra vez, veremos si se gana o no. Sí, está en 8. Pero no, siento de que mi internet está como lento, o no hizo la operación, o no sé, no la vi. Ya acá, si nosotros tenemos una cuenta de $5, tenemos el 15% ganado. Usted puede salir con ese 15% si usted desea. Este bot funciona bien con 8 a 2. O sea, Se subió a 9. 8 a 2, en este caso sería 8 ganada, 2 perdidas. Si va así, y esas 2 perdidas no fueron continuas, que comúnmente no son continuas, no quiere decir que no las haya, pero no es comúnmente. Usted va a ir bien. Ahora, si hay 3 perdidas y 7 ganadas, usted puede ir pensando si está en verde en parar el bot porque no está viendo la gráfica. ¿Ok? Aquí la gráfica está baja y esto nos conviene a nosotros. Así es que debería estar. Salió el 8 acá, y fíjese que salió el 1 acá y la ganamos. Entonces,
¿Qué nos interesa? Que acá no salga ni 8 ni 9. Aquí salió un 3, la ganamos. Ya llevamos el 24% de la cuenta, de $5. ¿Ok? ¿Cuántos hemos arriesgado? $1 por ahora. Solamente hemos arriesgado $1 y aquí hizo su martingala para los $5 y listo. Pero si esto lo hubiésemos agarrado mucho más arriba, pues es mucho menos el dinero. Fíjense que el 9 está muy bajo y eso nos convendría a nosotros. Está empezando a salir el 9, pero nos conviene que esto esté bajo. Yo creo que es posible llegarlo a 2.5, que es el 50% de la cuenta de forma fácil. Ya no tendría $5, sino $7.5. Entonces, este bot es para aquellas cuentas que están muy pequeñas. Claro, este bot es efectivo también con una cuenta de $20, con una cuenta de $50, porque ya no estaría buscando usted 2.5, sino $25. No sé si me entiende. Ya estamos arriesgando un poco más, pero estamos buscando el 50% de la cuenta. ¿Entiende? Yo lo busco el 50% de la cuenta con este bot de forma muy tranquila. Las probabilidades son muy bajas. No quiere decir que no vaya a salir. Claro que es posible. Es posible que salga. Mire, aquí salió el 8 y salió el 7 y ganamos. ¿Cuántas llevamos acá? Ya llevamos el 28% de la cuenta. Aquí volvimos a ganar. Subimos al 34% de la cuenta. Ya nos falta poco para llegar, en este caso, al 50% de la cuenta. Fíjense que llevamos 8 y 1. O sea que la que sigue, si la perdemos, no pasa nada. Si la ganamos, entonces vamos bien. ¿Por qué? Porque esto está bajo. Y esto lo conviene que esté así, bajo. Y que todos estos estén muy altos. Todas, no importa. Aquí subió a 10, ya tenemos que ir pensando. Subió a 12, yo, wow. Estábamos pensando de que no. Salió el 8, ojalá y no salga el 9. Salió el 0, no hay problema. Aquí está, ganamos y llevamos el 38% de la cuenta ganada. 1.9 de una cuenta de $5, que es lo que le estoy recomendando a ustedes. Fíjense que acá tenemos bajo, salió el 0, ganamos. Llevamos 10 y 1 y llevamos 2.1, ganamos 2 más y ya llevamos más del 50%. O sea que aquí llevamos el 42% de la cuenta. Pero si nos ponemos a ver, ya el 9 empezó a subir. Y si empezó a subir, entonces nosotros tenemos que ir pensando en parar el bot. Aquí no pasa nada, chicos. No pasa nada. Si ustedes le dan aquí al bot, no pasa nada y se para. No pasa nada. ¿Cuánto lleva? 42% de la cuenta. 42%. Imagínense eso. Y estamos hablando de que solamente ha perdido una sola vez. Bajó a 8%. Pues activo el bot, no hay problema. Lo activo. Y me arriesgo. En este caso, ¿por qué? Porque las probabilidades están a mi favor. Están a mi favor. Y en esto consiste el bot Paradise. Es un bot que no necesita mucho análisis. Es muy sencillo. Solamente tenemos que ver estos dos dígitos acá que estén muy bajos. Y listo. Acá tenemos, nos faltan, salió el 8. Vamos a ver cómo nos va. Salió el 1, ganamos y ya tenemos el 46% de la cuenta. Solamente nos falta una más y saldríamos entonces con el 50. Si usted quiere, se retira acá. No hay problema, no pasa nada. Pero tenemos el 9 bajo y eso está... Ahí está, 6 se puso rojo. Ah, pero ya no se ve. No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto está abajo. Y esto nos conviene que esté acá abajo. ¿Ok? Una más y paramos el bot. Y podemos decir, aquí salió. Vemos a ver qué salió acá. 5, listo. Bueno, miramos a ver, tenemos más del 50% de la cuenta 51.5. de la cuenta de $5, chicos. Imagínense este bot de lo espectacular que es Paradise. A mí me gusta Paradise. A mí esto fue un dato que salió también de la comunidad en este caso. Así como una pregunta, ¿qué pasaría si? Y entonces fíjense lo que se logró. Estaba trabajando en un bot que se invirtiera poco, pero que ganara. En este caso, con $5 él puede funcionar. Hasta 2 martingalas. ¿Qué pasa? Que usted ya acá tiene $7.5. Usted puede aperturar otra sesión para llevar, y fíjense cómo está el 9 acá, pues apertúrela. Apertura la sesión
¿Por qué? Porque el 9 está abajo. Vuelvo y digo, no quiere decir que no salga 9, porque tiene 2%, es una probabilidad. Pero ya usted sumó probabilidades a su favor, muchas probabilidades a su favor. ¿Ok? Entonces, señores, miren esta belleza, 12 ganadas, una perdida. ¿Qué les parece Paradise? Aquí salió el 8 y se ganó otra vez. Y meta alcanzada, dice, porque ya pasé el 50%. Entonces yo le dije que esa era la meta. Borramos todo y sencillamente lo que hacemos es, en este caso 2.5, dejarlo, que es el 50%. Bien, chicos, preguntas sobre el Paradise. Así. Este es como para no dejar que se queme la cuenta, ¿cierto? Sí, señor. Esto es para aquella persona que les hace muy difícil analizar gráficas, les hace muy difícil o que no tienen dinero, sino que quieren capitalizarse. Por ahí, bueno, surgió, bueno, cuando llega a $30 con el Paradise, entonces me voy con $30 con el Hazard. Con el Bueno, CAFA. sí, usted puede hacer eso también. ¿Por qué? Porque allá tiene capitalizaciones un poco más rápidas. Este es más lento, pero va más seguro. Fíjense que tenía 13 ganadas y solamente una perdida. Pero con las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que esto esté por debajo de 10, que esté 8, 6, 4, estas dos. Y que estas estén muy altas, no importa. ¿Alguna otra pregunta? ¿En real ha perdido la segunda vez el bot o no? ¿Cómo? En cuenta real, cuando hace digamos, la primera pérdida y la segunda vuelve y la pierde, o sea, que uno entre con un capital de 5 que pierda o no. En real funciona igual que en demo. Lo único que hay que tomar en cuenta es si esto pudiera llegar a ocurrir, que haga dos martingala. Una vez hizo un martingala, iba ganando $7, hizo dos martingalas y, o sea, en este caso los dos martingalas son $5 y llevaba 7 ganadas, quedó en 2 ganancias, pum, se paró el bot porque ya hizo dos martingalas, pero con $2 de ganancia. Ah, bueno, gracias. Entonces, vuelvo y digo, esto tienen que probarla. Sandra, esta está en volatilidad 100. Esto está en volatilidad 100. Aquí está el 9 bajo. ¿Qué hace usted? Apertura el bot. ¿Por qué? Porque el 9 está de lo más bajo, porque la probabilidad de que el 9 salga se disminuye. Vuelvo y digo, tiene 6%, sí tiene probabilidad, pero tiene inferior a otra. El 1, mire, no ha salido en las últimas 50 veces. Entonces, el 1 no va a salir. Aquí salió el 7, se ganó. ¿Por qué? Porque el 7 tiene mayor probabilidad, ¿sí ve? Tiene 20% y por eso salió el 7 acá. Entonces, a eso quiero que lo veamos. Ojalá y esto se ponga en verde para que probemos con una de estas dos en verde. Nunca, nunca entre cuando el 8 o el 9 esté en verde. No entren, por favor, porque le va a hacer dos martingala. Yo que se los digo por experiencia. Si no, bajo estas condiciones tiene mayor probabilidad. 4, 18%. Mire, salió el 4. Pum, se ganó. Ya llevamos el 9% de la cuenta. Y así, chicos, así es que pueden ustedes utilizar el Paradise. Es un espectacular bot. A mí me encanta. Mire, salió el 9, se pierde. Tiene otro martingala. Si el otro martingala lo pierde, ojalá y lo hagan para que vean cómo lo pierde y el bot se para, aunque comúnmente la gana. Pero es para que ustedes lo vean y lo experimenten cómo es el bot. El bot no sigue operando porque yo le dije que fuesen dos martingalas nada más. Bueno, no pasa nada porque está muy bajita esto. El 9 está empezando a salir, ya va por el 8%, salió el 8 y el 3, ¡pum!, se ganó. Listo. Volvemos a comenzar y ya tenemos el 10% de la cuenta ganada. Eso es todo. Una recomendación. Dígame. Yo he estado estudiando esta estrategia, llevo ya 2 o 3 días con Dígame. este bot. Y el asunto es que él puede generar dos martingalas más, o sea, una pérdida y dos martingalas, serían tres pérdidas. Lo que yo personalmente aconsejo, empezar con unos $16, $17, porque ahí sí es verdad que pudieras dejarlo encendido hasta 1 hora, claro, no es lo recomendable ni lo que siempre aconsejo, pero lo Claro. puedes dejar un rato y sacarle $10, $15 fácilmente. Sí, es probable, pero la estrategia esta en particular la diseñé para esas cuentas pequeñitas y
puedo enseñarle incluso a hacer esta estrategia y generar mucho más dinero. Pero para eso necesitaríamos, en este caso, no necesitaríamos $5, sino necesitaríamos, la otra sería $12 y la otra sería $30. No son estrategias, pero de más dólares. Por ahora, con $5 comiencen y sé que a ustedes les va a gustar. Si siguen, fíjense que está bajito. Y aquí ya tenemos casi el 20% de la cuenta. Entonces, de la cuenta de $5, por supuesto. Y sí, tiene razón este bot. Bueno, como le digo, yo con $5 llevo $400. Yo asombrado porque solamente hizo 2 martingala hasta $400. Eso es extremadamente insólito. Este lo va a perder. Mire, aquí está. Se para el bot. Se para. ¿Por qué? Esto solamente hacía hasta 2 martingala y nada más hacía hasta 400. Y fíjense que todo es posible. Yo no aconsejo dejar correr el bot, al menos que su cuenta esté holgada. Y usted lo puede dejar corriendo, como yo le estoy diciendo, arriesgando solo $5 y lo puede dejar corriendo. Si usted arriesga solo $5 para ir a buscar, qué sé yo, 50, $100, no le quite este 2 que está acá. No se lo quite y aquí mantengo la 1. Ahí solamente le va a consumir $5. Y lo puede dejar corriendo solo, que él solamente va a consumir $5. Si usted ya llevaba 20, 30, 40, 50, 100 de ganancia, no hay problema. Él solamente va a consumir $5. Ahora, para aquellos que tienen cuentas aún más pequeñas, que es posible, usted puede comenzar con 0.35. Lo único que se va a tardar mucho, que es lo mínimo. Y lo vamos a correr sin mirar la gráfica. Vamos a correrlo sin mirar la gráfica. Para que vean si gana, cómo gana y cómo pierde. Evidentemente va a perder menos, porque aquí está arriesgando 1 y 4.5, allá solamente va a arriesgar 0.5 y creo que 1 y algo. Fíjense, aquí ganó, pero mire cuánto gana. 0.06. ¿Por qué? Porque está arriesgando muy poco y está ganando muy poco. Así lo he corrido y también ha sido efectivo, pero es mucho el tiempo. Aquí solamente lleva $0.12. ¿Entiendes? Entonces es muy pequeño esto para cuentas aquellas que tienen cuenta, no, me quedan $2, me quedan $3 de la cuenta, pues entonces corran el bot de esta forma con el análisis y empieza a llenar la cuenta hasta $5 y después si sube, cuando tiene $5, entonces lo sube. Aquí lo gana y así sucesivamente. Esto es una forma de capitalizarse, señores. Aquellos que tienen capital muy bajo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No hay Sirve pregunta? para manejar la paciencia. Sí, la paciencia y lo otro. Hay personas que quedan con $2. Esto le sirve. Hay personas que quedan con $3. Este le sirve. Llévela 5. Después que la lleva $5, usted le coloca aquí $1. Y listo. Ahí empieza a ganar un poco más. Y después, si ya la llega de 5 en 5, la va llevando de 5 en 5 y póngale que eso lo haga en 3, 4, 5 días, llega a 30. Entonces, si quiere, pues entonces corra el bot de Hazard, que da resultados un poco más rápido. Pero este bot está diseñado para las personas, primero, que no saben de gráfica y que no tienen, segundo, que tienen un capital muy bajo. Pero esto es fíjense que está ideal para entrar, porque está en rojo. Si esto está en rojo, esto va a ir corriendo bien. Es un Juan, bot. ¿qué horario recomienda en Colombia o en todo? O solamente es que cumpla con los requisitos de dígitos estadísticos y ya. Sí, solamente que cumpla esos requisitos estadísticos. Por eso le digo que estos bots están diseñados ¿para qué? Para aquellas personas que no tienen que estar detrás del mercado pendiente, no. Si hay movimiento de la gráfica, o sea, si la gráfica tiene movimiento, a ver, pasa que está un poco lento. Si la gráfica tiene movimiento y además de eso, no se queda, ve ahí está quedada, pero si hay movimiento, usted corra el bot. Y lo otro, lo único que tiene que mirar son los dígitos. Los dígitos lo tiene que mirar no para, no es porque es algo obligatorio, sino para subir las probabilidades las probabilidades a su favor. Miren, esta belleza, solamente el 4%. Así es que va a correr bien este bot Paradise. O sea, miren todo lo que ha ganado con la belleza que tiene. Si tuviese $1, pues ya lleváramos bastante, ¿no?
o si tuviese una cuenta no de $5, sino de 12, también se capitaliza muy rápido con este bot. Pero aquí pierde esta. Pero entonces, bueno, cualquier cosa, yo estoy a la orden. Yo le puedo, en este caso, ayudar. Fíjense que pierde una, pero inmediatamente gana la otra. Yo le puedo ayudar en el canal de Telegram cualquier duda que tengan al respecto de este bot. Yo se lo recomiendo para cuentas muy pequeñas. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. Muy Bueno. buen análisis, muchísimas gracias. Quedó claro cómo manejarlo y en qué momento operar. Bien, Nos entonces sirve bastante. practiquen bastante, chicos, practiquen todo lo que puedan, por favor.